¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Inés. Tengo un nombre propio, pero sobre todo en nombre de la Asamblea del 15M de Montequinto, a la que pertenezco. Pero lo más importante que queríamos era hoy iniciar una charla, coloquio, sobre el tema de agricultura ecológica, el tema de permacultura y también de biodiversidad y de la red de semillas. Bueno, nuestra finalidad es que se inicie desde aquí, entre todos, que se pongan en marcha unos huertos urbanos, sociales y ecológicos aquí en Montequinto, y que lo hagamos entre todos de la mejor manera posible, sin protagonismo, pero sin obviar el trabajo de las personas y de los colectivos que quieran participar, que todo es abierto, horizontal. Esa es nuestra filosofía. Se inició algunas charlas con algunos compañeros, algunas personas, algunos vecinos de aquí del barrio que querían que se hiciera realidad el que fuera un huerto urbano aquí en Montequinto. Concretamente José Antonio empezó, que es un vecino de aquí, un compañero, a entablar conversaciones con distintas personas, y se han ido recogiendo firmas y de personas que quieran colaborar o que quieran tener opción a participar en un huerto urbano, y nosotros como Asamblea del 15M vimos que era algo bueno. Hemos intentado ir parejo con cualquiera. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que es agricultura ecológica, de crear una conciencia entre todos, porque creo que es necesario en el mundo en el que vivimos, y también crear una conciencia social, colectiva, que sea más de cooperación y no de competencia, crear una alternativa a este mundo en el que vivimos. Esa es nuestra filosofía, nuestra manera de entender. No queremos protagonismo, sino que todo el mundo participe y comparta, y que se haga una realidad en terrenos que sean públicos. En fin, después al final de la charla repartiremos como una especie de encuesta, porque en la que queremos que os animéis y que colaboremos entre todos para ver cómo ponemos esto en marcha, porque todavía es algo que está incipiente, está iniciándose. Y bueno, ya no me enrollo más, que voy a presentar aquí a los ponentes, que son personas que llevan muchos años queriendo concienciar de lo que es el medio ambiente, queriendo hacer una agricultura que sea respetuosa, de verdad, no de palabra. Y bueno, en primer lugar voy a presentar a Eduardo, que lo tengo que decir, dio la coincidencia que él fue maestro mío, profesor mío en el instituto, que yo lo admiro, de Ciencias Naturales. Ahora él trabaja desde hace ya muchos años en la Universidad de Sevilla y está comprometido, y además está muy formado en el tema de agricultura ecológica y de tema de medio ambiente. Y también José Manuel Soriano, que también es biólogo, y también nos habla del tema de biodiversidad y del tema del intercambio de semillas, de la red de semillas de aquí de Sevilla, ¿no? Él ya nos concretará más específicamente. Y bueno, nada más, que disfrutemos todos. Paso a Eduardo. Hola, buenas tardes. Bien, tenemos un tiempo limitado. Hemos quedado con la organización que nos vamos a repartir cada uno de los ponentes, pues media horita por ponente. Y claro está, son temas amplios, son temas yo creo que muy interesantes, relevantes. Dejaríamos por lo tanto para el coloquio la profundización en aquellas cuestiones, en aquellos aspectos que os parezcan importantes, pero que ni él ni yo vamos a tener posiblemente tiempo de tocar. Yo en concreto me voy a centrar en un único aspecto de la agricultura ecológica, pero que me parece importante y un poco un
aspecto que puede ser muy significativo y darnos una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, si cogéis en internet y miráis las características de los huertos urbanos sociales o huertos sociales en el medio urbano, como le queramos llamar, en casi todos los estatutos, proyectos, etcétera, aparecen los mismos epígrafes y las mismas ideas. Lo que tenéis en la diapositiva representa más o menos lo que suele venir en internet cuando entráis en los proyectos que hay en marcha y que son muchos. En Sevilla, por ejemplo, pues tenéis 6 o 7 proyectos funcionando de este tipo. Bien, se habla de cosas como que son huertos para el ocio, para el autoabastecimiento. Se habla de que estos huertos tienen que fortalecer el tejido social porque favorecen las interacciones, la comunicación entre los vecinos y las vecinas. Fomentan una vida saludable, tanto por la alimentación saludable que pueden aportar, como por la idea de trabajar al aire libre, disminuir la contaminación del medio urbano, etcétera, etcétera. Tienen una función educativa indudable que en algunos huertos sociales, por ejemplo el de Miraflores, llega a estar muy organizado con colegios que tienen sus huertos y tal. Yo me voy a centrar en el último aspecto que he puesto en esa lista y que aparece también prácticamente en todas las proclamas, en todos los proyectos de este tipo. Y es que casi todos ponen que son huertos ecológicos. Entonces me gustaría entrar en esta idea, que es un huerto ecológico, y no quizá trabajar todo lo que es un huerto ecológico, sino algún aspecto más particular de lo que sería un huerto ecológico. Bueno, en todos estos proyectos, cuando se habla de que el huerto social o el huerto urbano es un huerto ecológico, se dicen las cosas que os voy a poner aquí en la diapositiva. ¿Cómo hay que abonar? Abono orgánico, mantillo, etc. ¿Hay que despilfarrar agua? No, hay que ahorrar agua, hay que ahorrar recursos, reciclar, etc. ¿Hay que emplear semillas industriales producidas por las grandes empresas que se dedican a este tema? No, hay que emplear semillas ecológicas, etc. ¿Cómo controlamos las, entre comillas, malas hierbas o las plagas de insectos que atacan al huerto? Pues por métodos biológicos, naturales, etcétera, y sin emplear productos de estos fitosanitarios producidos industrialmente. Esto es común. Es curioso, pero muy poca gente habla de un aspecto que es en el que yo me voy a detener y que tiene que ver con el primer punto, con lo del abono orgánico. Yo me voy a detener en un único aspecto, no vamos a hablar de todo esto, podríamos en el coloquio, si queréis profundizar, y además el compañero va a entrar seguramente en el tema de las semillas, ¿no? Yo únicamente me voy a centrar en un aspecto, el suelo. Los humanos, cuando decimos suelo, entendemos las losetas estas que estamos pisando, entendemos este entarimado, pero el suelo es otra cosa cuando hablamos del sustrato que mantiene la vida. Si hablamos de sustrato que mantiene la vida, el suelo es un ecosistema. Yo me voy a perdonar que entre en una jerga ecológica, mi formación es de ecólogo, pero me parece inevitable si queremos resaltar la importancia de este elemento, del suelo, a la hora de hablar del sustrato que mantiene la vida. El suelo puede estar casi muerto o puede estar vivo. Cuando yo hablo de suelo casi muerto, me refiero al suelo que se emplea en el cultivo convencional. Está prácticamente el pobre casi muerto. Cuando hablo de suelo vivo, me refiero a un ecosistema bien desarrollado, equilibrado, etc. Y ahora entraremos con un poquito más de detalle en esto del suelo vivo o del suelo medio muerto o casi inerte. Precisamente de todas las corrientes, tendencias que hay dentro de la agricultura ecológica, yo me voy a fijar en una que ha hecho del tema del suelo un tema fundamental. Esa corriente se llama permacultura, que tiene que ver precisamente con la idea del suelo, porque permacultura viene a decir más o menos que tenemos que conseguir un cultivo permanente. ¿Qué sería esto de permanente? ¿Qué es lo que permanece? Porque si yo tengo tomate y me como los tomates no permanecen.
¿Cuál es la cosa que permanece a lo largo del tiempo en permacultura? Lo que permanece es el suelo. Por eso voy a entrar en un poquito más de detalle en el tema. Me voy a perdonar, pero vamos a hacer una especie de recorrido más biológico ahora para poder entender la importancia del suelo. Yo os quiero convencer, evidentemente os quiero llevar al huerto, pero en este caso en el sentido de intentar convenceros de que si vamos a poner en marcha huertos sociales en Montequinto, pues es muy importante que discutamos qué modelo de agricultura ecológica vamos a implementar o vamos a poner en marcha en esos huertos sociales. Por eso voy a intentar argumentar. Por supuesto que esto es mi opinión personal y luego en el coloquio podemos discutir si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, si tenéis alternativas a esta opción que voy a presentar. Bueno, para entender esto del suelo nos tenemos que remontar a otra cosa y es cómo funciona un ser vivo. Bueno, yo aquí es un ejemplo un poco grosero, pero me gustaría comparar dos sistemas que funcionan y que tienen una dinámica a lo largo del tiempo, un coche y un organismo humano. Los dos sistemas comparten dos componentes que son fundamentales. Hay un primer componente que es estructural, es decir, el coche tiene una estructura y el ser humano tiene una estructura. Y hay otro componente que es el combustible que mueve ese sistema. Un sistema para que tener continuidad en el tiempo necesita una entrada de energía. En el coche todos sabemos que es el gasoil, la gasolina, un combustible fósil que le vamos a dar al vehículo para que ande. Nosotros también tenemos nuestro combustible en este caso es la glucosa que nos sirve y las grasas, etcétera, que son el material de reserva que nos va a servir para quemándolo, igual que en el coche, hacer una combustión interna y así desarrollar nuestra actividad cotidiana. En esto somos muy parecidos el coche y la persona, pero hay una cosa que nos distingue, y esto es importante. El coche es una estructura estática, es decir, el coche tiene una tasa de renovación de sus materiales, digamos, muy lenta. Se le puede estropear una pieza, muy de vez en cuando, se la cambiamos. Pero el organismo humano es totalmente diferente. La tasa de renovación es muy alta. Estamos continuamente reorganizando nuestro sistema. Como sistema no somos igual al coche. Nos organizamos y reorganizamos continuamente. Y es clave en la reorganización de ese sistema no solamente tener un combustible, sino tener aporte de material que nos sirva tanto para crear estructuras como para crear mecanismos de control. En el coche también hay mecanismos de control, pero son estáticos, no son dinámicos como los nuestros, ¿no? Fundamentalmente, necesitamos una cosa que ya todo el mundo lo conoce y lo sabe, que son las proteínas, ¿vale? Entonces, sin proteínas no podemos crear estructuras ni controlar el funcionamiento de nuestro organismo, porque las proteínas están para transportar oxígeno, en el caso de la hemoglobina, hay hormonas que son proteínas, en el caso de la insulina, hay proteínas que nos permiten movernos, la actina y la miosina que están en los músculos, hay otras proteínas que son importantísimas, que se llaman enzimas, que están de alguna manera controlando todo el metabolismo, todas las reacciones químicas que se producen dentro de nuestro organismo, es decir, que sin proteínas no podemos funcionar. El coche, sin que yo le añada chapa, puede estar mucho tiempo funcionando. No sé si se capta la idea de lo que es un sistema como una estructura estática en relación con un sistema con una estructura dinámica como es el nuestro. Entonces necesitamos proteínas. Yo voy a plantear un problemita muy sencillito y lo pensamos un poco. ¿Cómo consigo yo fabricar mis propias proteínas si yo las proteínas que tomo de fuera son de otra gente, por ejemplo de un pollo? ¿Cómo hacemos eso? Esto todo el mundo lo ha estudiado y seguro que a algunos se os habrá olvidado. Yo lo voy a repasar muy rápidamente cómo lo hacemos, ¿no? Ahí tenemos el pollo, ahí tenemos el organismo humano. Bueno, la cosa es muy sencilla. Imaginaros que las proteínas del pollo son un collar. Nos imaginamos un collar, ¿vale? Entonces ese collar tiene cuentas de colores. Y según la secuencia en la que están situados esos colores en el collar, las cuentas de colores en el collar, esa es la proteína del pollo.
La proteína mía va a ser diferente porque la secuencia de las cuentas de colores va a ser distinta en el collar. Yo como consigo, si me dan un collar con una secuencia determinada, fabricar mi propia secuencia de collar. Es fácil. Corto el hilo del collar, separo las cuentas de colores, las organizo en la secuencia apropiada para mi proteína y ya tengo mi propia proteína. Esto es lo que hace el organismo, una cosa muy sencilla. Lo que hace es romper la proteína que le entra, separa las cuentas se llaman aminoácidos, los va separando, y ahora esos aminoácidos, luego en la célula, se van a montar en la proteína propia de la persona. Pero esto lo hacen no solamente las personas, lo hacen todos los seres vivos. Todos los seres vivos pueden tomar proteínas de fuera, descomponerlas en la digestión, luego esos aminoácidos pasan a la sangre, por la sangre van a la célula, y en la célula montamos nuestras propias proteínas, nuestro propio collar. Lo hacemos con las proteínas, pero lo hacemos igual con las grasas, lo hacemos con los hidratos de carbono, con los azúcares, etc. Siempre el mecanismo es el mismo. Descompongo en lo que llamamos en nuestra jerga, me vaya a perdonar, moléculas orgánicas sencillas, grandes moléculas, las rompo en cosas más sencillas y con esas vuelvo a fabricar en mi organismo otra vez moléculas grandes, macromoléculas, le llamamos en el lenguaje de la biología. Claro, pero esto tiene un problema. Esto vale si yo me como el pollo. Pero, ¿y el pollo de dónde ha sacado las proteínas? Vamos a suponer que al pollo le damos granos de maíz. Bien. Estaban esos aminoácidos con los que construyó el pollo su carne y luego yo construí la mía en el maíz, ¿vale? ¿Y de dónde ha sacado la planta los aminoácidos para fabricar las proteínas que están en el grano de maíz? Claro, este problema ya es de otra índole, porque yo le doy pollo a la planta, le estoy dando el muslo de pollo, pero la planta no es capaz de comerse ese muslo de pollo. ¿De dónde saca la planta los aminoácidos? Esto nos lleva al problema central de lo que yo estaba planteando, y ahora iremos al suelo, y es, las plantas tienen una peculiaridad. Nosotros a veces, llenos de antropocentrismo, decimos los seres humanos somos superiores, los animales son superiores. Realmente los importantes en nuestro ecosistema planetario son las plantas. Dependemos absolutamente de las plantas porque son el primer escalón. Si os fijáis, todos estos aminoácidos, nosotros podemos jugar con ellos porque nos lo comemos de otras proteínas. Las plantas son las que crean los aminoácidos. Es decir, las moléculas orgánicas sencillas, la glucosa, el aminoácido, cualquier molécula que luego nosotros convertiremos en moléculas más gordas, más grandes, tienen que ser generadas en las plantas. Si no hay plantas, los ecosistemas no funcionarían. Esto es una pirámide trófica típica de alimentos, donde se ve que la base de la pirámide son siempre las plantas. Las plantas, por lo tanto, son unos seres muy peculiares. Son los seres que llamamos en ecología productores. ¿Por qué son productores? Porque son los únicos capaces de fabricar moléculas orgánicas sencillas. Eso los consumidores no somos capaces de hacer. No podemos hacerlo. Dependemos, por lo tanto, básicamente de las plantas. Pero aparece un tercer elemento. Resulta que las plantas pueden tomar con facilidad determinados componentes para fabricar estas moléculas orgánicas sencillas. Por ejemplo, el carbono, el átomo de carbono, ellas lo pueden tomar del anhídrido carbónico del aire porque está en mucha cantidad, en abundancia. No es un factor que sea limitante para las plantas. Hay muchísimo anhídrido carbónico, cada vez más por cuestión esta del calentamiento global y el cambio climático. Cada vez hay más anhídrido carbónico y las plantas contentísimas. Tienen mucho carbono en el aire que lo cogen para fabricar esas moléculas orgánicas sencillas. El problema, si os fijáis, por ejemplo, en la fórmula de estos aminoácidos, yo lo único que quiero que os fijéis es que tiene nitrógeno. Con el nitrógeno ya empezamos a tener un problema. El nitrógeno está muy abundante, hay mucha cantidad de nitrógeno en el aire, pero las plantas no son capaces de cogerlo directamente. Nosotros tampoco.
Entonces, ¿cómo la planta va a coger el nitrógeno para fabricar, por ejemplo, aminoácidos? El nitrógeno también está en otras muchas moléculas muy importantes, como por ejemplo los ácidos nucleicos, etc. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Hay un elemento fundamental que nos lo soluciona. Son los que en la jerga ecológica llamamos descomponedores. Los descomponedores son los que nos permiten pasar de restos orgánicos que tienen proteínas, esos restos contienen proteínas, esos descomponedores son capaces de ir descomponiendo esas moléculas, pero hasta el final. Es decir, le van a suministrar a la planta lo que ella sí puede tomar. La planta no puede tomar un aminoácido, no puede tomar una proteína, pero sí puede tomar nitratos. Los nitratos se los proporcionan los descomponedores. Entonces, fijaros, hay dos elementos que pasan casi desapercibidos, porque en la tele nos machacan todos los días, que lo importante es el depredador comiéndose la presa, y lo importante son los consumidores, y sin embargo hay dos elementos del ecosistema que son los realmente básicos, descomponedores y productores. Los consumidores, si me apuráis, sobramos. Pensadlo un poquito. Vamos a suponer que todos los consumidores desaparecen. ¿Funcionaría esto? Sí. Las plantas echan materia orgánica al suelo, los descomponedores reciclan esa materia orgánica y la convierten otra vez en nutrientes para las plantas vuelven a crecer, habría un ciclo de nutrientes sin consumidores, en teoría. En la práctica no, porque en todos los ecosistemas hay siempre alguien que aprovecha esa energía y hay consumidores, pero en teoría podría no haber consumidores, podrían prescindir de los consumidores. Y diréis, bueno, y Eduardo, toda esta charla, ¿a qué viene? Pues viene a lo siguiente. La clave de cómo las plantas pueden utilizar las sales minerales del suelo está en los descomponedores. Y los descomponedores están en el suelo. Si yo destruyo suelo, estoy destruyendo la posibilidad de completar el ciclo de nutrientes de la planta. Para no cansaros, ejemplos muy rápidos. Fijaros en la parte de abajo de la diapositiva de la imagen de la planta, la cantidad de elementos, y no están todos, que la planta utiliza. Nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, etcétera. Ya digo que el carbono no es problema. Hay mucha abundancia en el aire. Pero los demás elementos, los que están ahí abajo, los que están en la tierra, sí son un problema. Si la planta no tiene determinados elementos, aunque sean en muy pequeñas cantidades, la planta no está sana, funciona mal. Va a funcionar mal, porque lo necesita. Algunos para fabricar una enzima, otros lo van a necesitar para fabricar una hormona vegetal, otros para fabricar la estructura de una hoja. Todos esos elementos son claves para el funcionamiento de la planta, ¿vale? Y los obtiene gracias a que el suelo está vivo. Es decir, gracias a que en el suelo hay toda una serie de materiales que van circulando, van reaccionando, van descomponiéndose y permite que la planta pueda luego utilizarlos. La imagen es la imagen prototípica de un suelo vivo, de un suelo como ecosistema equilibrado y que tiene de todo. Hay bacterias, hay hongos, hay micromamíferos, hay insectos, hay anélidos, hay todo tipo de seres que están pululando por el suelo y que están consiguiendo que haya aireación del suelo, que haya transporte de materiales vertical y horizontal, que haya descomposición de esos materiales en nutrientes que la planta puede utilizar. Este es un suelo vivo. Este suelo vivo además se estructura de una determinada manera. No vamos a entrar ahora en una disquisición de cómo se estructura el suelo, pero hay unas capas, los seres vivos también se organizan, se estratifican en el suelo, y cuanto más maduro y más vivo está el suelo, pues más clara es esa estratificación del suelo. Luego, concluyendo, si yo quiero obtener plantas hortícolas de calidad, que significa plantas que resistan bien las enfermedades, plantas que resistan bien la falta de agua, plantas que tengan un buen sabor,
plantas que sean saludables para el consumo humano, si yo quiero esto, tengo que pensar en el suelo. ¿Por qué? Porque la planta va a estar continuamente pidiéndole al suelo una serie de nutrientes. Si no los tiene, no los consigue, la planta va a funcionar mal. ¿Vale? Ojo, la planta le pide al suelo los nutrientes poco a poco, insisto. Luego veremos qué es lo que hace la agricultura convencional. Poco a poco significa que la planta necesita que haya un paso de nutrientes del humus, la hojarasca, las bacterias y los hongos, poco a poco, para que ella, a su ritmo, pueda ir gestionando esos nutrientes que le llegan, poco a poco. Y continuo, es decir, la planta está comiendo continuamente. No es como un león que se da un atracón y espera un montón de tiempo a la siguiente gacela para comer, ¿vale? Las plantas comen siempre, poquito a poco y de forma continua. Otra cuestión también importante, si el suelo está bien, es un suelo vivo y en condiciones, la planta va a tener todos los nutrientes que necesita, aunque sean micronutrientes, en muy pequeña cantidad. ¿Eso cómo lo notamos? Cuando decís, hay que ver el sabor que tiene. Esto que yo me estoy comiendo, que procede de un huerto ecológico y tal, y esto que me como comprado en el hipermercado. ¿Dónde está la diferencia? Ahora lo vamos a ver. La diferencia está en el modelo agrícola. Esto que estamos presentando de un suelo vivo rico sería lo que llamamos un modelo agrícola ecológico y sobre todo basado en las ideas de la permacultura, en las que si me da tiempo entraremos un poquito. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es una agricultura convencional que hace esto, destruye el suelo. ¿Qué es lo que hace la agricultura convencional? Meter maquinaria. Esa maquinaria va a remover todos los horizontes del suelo, los hace polvo, y lo que estaba arriba lo pone abajo y lo remezcla, y por lo tanto destruye la estructura del suelo. Y como evitamos que los seres vivos del suelo suministren, los descomponedores, puedan suministrar nutrientes a las plantas, porque además no dejamos nunca que la materia orgánica se quede en el suelo, es decir, cuando llega una cosechadora, se lo lleva absolutamente todo lo que hay allí. No queda ninguna materia orgánica como resto en ese suelo. El suelo cada vez es más pobre. No sé si me entendéis. Si hay potasio, cuando yo he cosechado 1000 veces ese terreno, el potasio ya no está allí. Se lo ha llevado la cosechadora. No lo hemos llevado, no hemos llevado las plantas que hemos quitado. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Aplicamos el máximo principio de la agricultura industrial, que es todo lo vamos a hacer industrialmente. Es decir, si yo necesito tener un suelo abonado, pues le echamos abonos fabricados industrialmente. Yo fabrico abonos fosfatados, abonos con nitrógeno o lo que sea. Claro, aquí tenemos varios problemas. Primero, si la planta necesita comer todos los días y poco a poco, yo no voy a estar abonando la planta todos los días y poco a poco. Normalmente el abonado es masivo y puntual. Esto tiene unas pérdidas enormes, es decir, si yo he hecho abono nitrogenado, a los pocos días gran parte de ese nitrógeno ha vuelto ya a la atmósfera, lo hemos perdido. Porque no sé. Es el mismo ejemplo si yo riego con grandes aspersores o riego con goteo, con una gotita que cae en la raíz de la planta. Si yo riego con goteo le estoy dando poquita agua, pero continuamente a la planta. Si riego a manta o con grandes aspersores y tal, un porcentaje enorme de ese agua se pierde por evaporación ya en la aspersión o se pierde inmediatamente por evaporación al encharcarse el suelo. Es lo mismo. Yo he hecho grandes cantidades de abono, la planta coge lo que puede, pero aquello pierde ese abono rápidamente y estoy invirtiendo mi dinero y mi esfuerzo y las plantas no comen bien. No están comiendo bien. ¿Vale? Hay un problema adicional, si queréis esto lo discutimos luego en el coloquio, y es que como yo he hecho abono masivamente, una gran parte de ese abono, por la filtración y por el flujo de agua vertical hacia abajo, lo hay hacia arriba, pero también lo hay hacia abajo en el suelo, termina en los acuíferos. Entonces nos encontramos con la situación de que tú haces un pozo, empiezas a sacar agua y el agua tiene altísimo el nitrógeno, el fosfato, etcétera, etcétera.
hay nitratos, fosfatos, decimos, esta agua no se puede ni beber ni nada. Es que está contaminada por los fertilizantes que hemos empleado encima de ese acuífero. ¿Por qué hace esto la agricultura industrial? Dicen que porque así se obtiene más producción. Tendremos que hacernos siempre la pregunta de ¿quién saca beneficios de la situación? Porque con la semilla sucede lo mismo. Mi compañero seguramente entrará en el tema de la semilla. Es decir, hay grandes multinacionales que están detrás de todo esto y que lo único que están impulsando siempre al agricultor es hacer este tipo de prácticas. Muy rápidamente, ¿qué hacemos en permacultura? Pues la permacultura se basa en la idea de crear y mantener un suelo rico y vivo. ¿Cómo se hace? Bueno, estas fotos son del Olivar de Quinto, que es un cole de aquí de la barriada, que estamos ya con permacultura desde hace algún tiempo. Primero se prepara la tierra. Si hay que enriquecerla, se enriquece esa tierra, se le pone su sistema de riego por goteo. En el caso de los colegios es fundamental que tengan una vallita, si no los niños, o algo que haga de linde, porque si no los niños se meten en la zona de cultivo inevitablemente. Y lo cubrimos, y esto es muy importante, de un acolchado. ¿Qué es el acolchado? El acolchado lo que intenta reproducir es un sistema que existe en los ecosistemas naturales, que es en un bosque, por ejemplo, va cayendo hojarasca y tal, y va creando una capa de humus. Esa capa de humus y de hojarasca y de restos orgánicos tiene un montón de funciones en el bosque, y con la paja o con restos orgánicos de poda, de hojarasca o lo que sea, cubrimos la tierra e intentamos de alguna manera conseguir condiciones similares a las de un ecosistema natural. Por ejemplo, por no cansaros mucho, el acolchado consigue cosas como crear un microclima, que significa que evitamos que se hielen las raíces en invierno, porque es como una colcha que crea una cámara de aire intermedia entre el frío exterior. En verano mantiene la humedad y mantiene más fresco también al huerto. Evita la desecación, retiene la humedad, y esto es muy importante. Cuando se habla con agricultores tradicionales, los agricultores tradicionales dicen es que la tierra se le forma una costra dura y se apelmaza. A mí me gustaría que vierais un bancal de permacultura. Un bancal de permacultura bien hecho, tú hundes los dedos en la tierra y puedes, de hecho los niños en el colegio lo hacen, sembrar un plantón sin necesidad de ninguna herramienta, porque mantiene una textura del suelo muy suelta, precisamente por el acolchado que evita el apelmazamiento de la tierra. Luego no hace falta arar para remover la tierra. Es decir, el suelo está en buenas condiciones, se mantiene con una textura permanentemente de un año para otro. No hace falta estar arando todos los años. La retención de humedad es una cosa importantísima en nuestro clima. Cuando empezamos con esta experiencia en el colegio, uno de los problemas que había era la cantidad de agua. Había 9 bancales de aproximadamente 12 metros, 13 metros de largo, la cantidad de agua que eso requiere. Desde que estamos con permacultura requiere mucha menos agua, porque retiene bastante humedad por el acolchado que lo cubre. Estoy haciendo buena propaganda, luego si queréis me criticáis todo lo que queráis plantear en el coloquio. Evita la erosión. ¿Por qué? Porque el impacto del agua, de las gotas de lluvia, es frenado por el acolchado. Y hace que las partículas del suelo no se pierdan, no haya arrastre por escorrentía, se erosione el bancal, ¿no? Ahora el trabajo de quitar malas hierbas. Cuidado, esto no es el primer año salen malas hierbas todavía, pero cuando lleva 2, 3 años el bancal con un acolchado, cada vez va dificultando más que la semilla de las malas hierbas, entre comillas siempre, porque en permacultura las malas hierbas también pueden ser incorporadas a los huertos, esa semilla salga. O sea, que llega un momento en que las semillas no caen o que no pueden germinar por el acolchado. Y lo más importante, esa capa de hojarasca, de materia orgánica, hasta cartón podéis echar si está triturado, de hojas, etcétera, va enriqueciendo el suelo porque va añadiendo nutrientes al suelo. Funciona igual que la capa de hojarasca y humus que hay en un bosque. Bien,
Esto implica además que cumple varias condiciones este planteamiento del bancal de permacultura que se piden a un huerto ecológico, como ahorro de recursos, reciclaje de residuos, producir alimentos saludables, etc. Bien, no voy a entrar en otros detalles. Podríamos hablar, por ejemplo, y si no ya hacemos otra charla otro día, sobre temas como en permacultura cada planta tiene su lugar y tiene su razón de ser, ¿eh? Porque se estudia mucho el papel o la función en el huerto de cada una de las plantas. Hay plantas que son defensivas, hay plantas que atraen determinados insectos polinizadores, hay plantas que se llevan bien con otras plantas, hay plantas como las leguminosas que ayudan a fijar el nitrógeno, etc. Y esto está estudiado en permacultura y hay todo un sistema de... Igual con el control de plagas, hay gente en permacultura que dice que las plagas realmente lo que pasa es que nuestras plantas están tan enfermas porque les faltan determinados micronutrientes que si los tuvieran posiblemente serían mucho más resistentes a determinadas plagas. No voy a entrar en ese tema. Lo único para terminar que quiero señalar es que esto de la permacultura no es solamente, aunque yo me he centrado en un aspecto más técnico, cómo se monta un bancal de permacultura, no es solamente una tecnología agrícola. Y esto lo comparte la permacultura con otras tendencias en agricultura ecológica. Y es la idea que la agricultura ecológica no se plantea como un cambio tecnológico, se plantea como mucho más. Es decir, la permacultura se plantea en un primer nivel como una tecnología agrícola, en un segundo nivel como una manera diferente de diseñar el hábitat humano, diseñar el hábitat para ahorrar recursos, para maximizar el uso de esos recursos, para reciclarlos, etc. Y en un tercer nivel la permacultura va más allá, es una filosofía de vida. La gente que trabaja en permacultura pues tiene la idea de que la permacultura tiene que ir unida a otro estilo de vida. En este sentido, yo ya con esto termino, hay que ubicar la permacultura y otras tendencias en un debate muy actual, actualísimo, que tenemos ahora mismo, y es qué modelo de desarrollo socioeconómico queremos. Porque un mero huerto urbano se ubica en un modelo u otro. Y esto tenemos que ser conscientes a la hora de tomar decisiones de cómo queremos que sean los huertos sociales de Montequinto, ¿no? Podemos ubicarlo en un modelo que nosotros llamaríamos el modelo, pues no sé cómo decirlo, algunos dicen el capitalismo, otros hablan de los poderes económicos, de la plutocracia, las multinacionales. Bueno, ese modelo que es el que ahora mismo nos domina y nos controla, que lo que quiere o lo que pretende, otra cosa es que lo vaya a conseguir, y esto da tema para 2 o 3 charlas, es el crecimiento ilimitado. Y luego, frente a ese modelo, hay modelos sociales alternativos que plantean, aquí la terminología es muy amplia, hay gente que habla de sostenibilidad, de crecimiento, etc. Y la agricultura también se apunta a un modelo u otro, la agricultura industrial. La agricultura ahora mismo predominante pertenece al primer modelo, ¿vale? La agricultura ecológica pertenece al segundo modelo. Está muy ligado a una filosofía de cambio social, ¿vale? Y esto llega ya a un tercer nivel a cosas como lo que hemos estado hablando del tratamiento del suelo. El suelo como ecosistema vivo formaría parte de una filosofía de la vida determinada. El suelo como un sustrato inerte que yo puedo maltratar, destruir y al que le puedo añadir masivamente sustancias, muchas de ellas contaminantes, forma parte de otra filosofía de la vida absolutamente diferente, radicalmente diferente. Entonces yo os animo, luego en el coloquio, si queréis entramos con más detalles, a que definamos de cara a los huertos sociales de Montequinto en qué modelo nos queremos mover, ¿vale? Bueno, José Manuel, si quiere intervenir ahora.
Buenas tardes. Voy a intentar, sí, porque me siento un poco más cómodo hablando de ti. En primer lugar, dar las gracias a los amigos que han organizado esta charla por invitarme, por tener la oportunidad de compartir con vosotros pues algunas de las reflexiones que van en paralelo, ¿no? Lo que ha contado Eduardo, como vais a ver perfectamente, y que forman parte de la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de unos cuantos años ya de trabajo a través de la red andaluza de semillas, pero no solo en el tema de semillas, sino en todo lo que significa, como hemos hablado aquí al final, y yo voy a tomar ese testigo, de lo que significa un cambio completo y radical en lo que es la forma de alimentarnos, no solo en lo que consumimos, sino también en cómo lo producimos. Y en ese sentido, yo hoy no me voy a centrar mucho en cuestiones muy específicas, sino lo que quería era un poco dar bases e ideas que nos hagan, por un lado, ser conscientes del entorno en el que nos estamos moviendo, en la cuestión alimentaria, qué significa intentar hacer cosas diferentes y, sobre todo, cómo eso se engarza, se inserta en un movimiento que es realmente global. Y es muy interesante porque, como sabéis, los huertos de este tipo florecen por todas partes del mundo. Cerca, lejos, hay muchísimas experiencias que están creando muchísimo conocimiento y que además tenemos la suerte y la ventaja de que no empezamos de cero, sino que ya tenemos un recorrido que nos ha hecho aprender muchas cosas. Nos ha hecho aprender cómo se puede, entre otras cosas, producir alimentos sin explotar el suelo en un entorno como es el nuestro, que es un entorno mediterráneo, aquí en Andalucía, que es muy diferente pues, en suelo, en clima, en recursos de otros lugares. Y afortunadamente hay gente, pioneros, que ya empezaron a hacer esto hace años y que nos han legado un conocimiento del que podemos aprovechar también en parte. Y también tenemos, afortunadamente, agricultores tradicionales que son gente mayor, que sabían cultivar antes de esta agricultura industrial que nos quieren vender ahora mismo, como lo único que se puede hacer, y que afortunadamente todavía hemos estado a tiempo y estamos a tiempo de recuperar parte de ese conocimiento e integrarlo en la medida que es útil para producir alimentos de una forma diferente, que al fin y al cabo es lo que pretendemos. En este sentido, voy a ver si consigo pasar la diapositiva. Bueno, lo primero que os quería comentar, que ya marca salida aquí, que estamos insertos en el sistema alimentario en un modelo industrial de la agricultura. Pero la agricultura industrial no es solo un modelo productivo, es algo mucho peor, también un modelo de distribución de alimentos. Hay grandes distribuidoras de alimentos, de grandes productores de alimentos, que explotan a los grandes y a los pequeños agricultores, y hay grandes vendedores y grandes procesadores de alimentos. Al fin y al cabo, una gran parte de la alimentación mundial pasa por las manos de los grandes procesadores, de Nestlé, de Maggi, que nos venden infinidad de alimentos precocinados que no somos conscientes que son de la misma empresa porque nos lo venden con diferentes marcas y con diferentes envoltorios, pero nos gastamos realmente una parte muy importante del sueldo nuestro todos los meses en productos que nos venden unas cuantas empresas de la transformación de alimentos. Y para colmo, también, cada vez más, desafortunadamente, compramos en menos lugares. Cada vez compramos más alimentos en grandes cadenas de alimentación, ya sean grandes hipermercados o ya sean grandes cadenas de supermercados. Al fin y al cabo es todo una concentración de capital. Entonces la agricultura industrial es cómo se produce, pero también cómo se transforma y sobre todo cómo compramos. Entonces, para romper hay que romper un poco y reorganizar todo el sistema. Este sistema de agricultura industrial tiene una cosa en la que se parece a la mentira, ¿no? La mentira esa que tiene las patitas muy cortas. Bueno, pues el sistema de agricultura industrial, con todo su conglomerado agroalimentario, tiene una vida muy corta. Probablemente, ojalá sea superior a la nuestra, pero no va a ser muy superior a la de nuestros hijos ni a la de nuestros nietos. ¿Por qué?
porque en sí mismo lleva su propia muerte, que es el problema de que depende forzosamente de unos recursos que son muy limitados, sobre todo unos recursos energéticos que están ligados a energías no renovables y están centrados también en una emisión tal de contaminantes que la Tierra no lo soporta. Por lo tanto, lo que estamos hablando no es ya solo una cuestión de voluntad de hacer algo diferente, sino como género humano de una necesidad, que podemos empezarla ahora o podemos esperar a que las cosas empeoren y hacerlas más tarde. Pero la vamos a tener que hacer por las buenas o por las malas, porque las circunstancias se vuelvan tan malas que no podamos hacer otra cosa que cambiar lo que estamos haciendo. Esto, a día de hoy, ya se nota en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, aunque nosotros ahora mismo lo estamos empezando a sufrir, la Tierra, digo nosotros como sociedad, la Tierra hace ya mucho tiempo que sufre una hambruna crónica. De hecho, aunque no ha sido una noticia de titulares o de grandes titulares, hace un par de años tuvimos la hambruna más grande que se conoce en la historia de la humanidad, y esto es así. O sea, jamás en toda la historia conocida, ni en el siglo XV, ni en el XVI, ni en el XVII, la humanidad había llegado a tener 1.000 millones de personas con hambre crónica como se alcanzó en el año 2012. Ahora ha bajado, porque ha llovido un poquito más en algunas zonas del mundo, pero eso no significa que el problema estructural se haya solucionado. Es decir, eso que nos venden de que la agricultura industrial produce lo suficiente y produce más y que así somos capaces de darle comer a todo el mundo, es mentira. Mentira con datos, esto no me lo estoy inventando yo, son datos del Organismo de Naciones Unidas especializado en el tema de la alimentación, que se llama FAO, algunos igual lo conocéis, y en FAO hacen una estadística anual, una triste estadística, del número de personas que pasan hambre crónica, no hambre porque haya una cuestión estructural o coyuntural, perdón, en el sitio donde viven. No, hambre crónica, que significa que son personas que tienen enfermedades asociadas a la desnutrición y que mueren en gran parte de ese problema de hambre crónica, fundamentalmente. Y otro problema, que está mejor repartido en el mundo, que es el tema de la acaparación de tierra. Es una desgracia bien repartida. Aquí en Andalucía hay ya multinacionales comprando tierras, llevándose tierra porque saben que la tierra, con el agua, va a ser el gran negocio del próximo futuro, igual que lo son ahora mismo los combustibles. Y eso es un movimiento del que no somos apenas conscientes, que está vigilado afortunadamente por algunos grupos de gente que se dedica a este tipo de cosas, que sacan unas estadísticas que son escalofriantes, la concentración de tierras que se está dando ahora mismo para la agricultura industrial, en pocas manos. Bien, y lo último que os quería decir es esa concentración, al principio, se traslada a ese sistema alimentario. Es decir, igual que la tierra está en menos manos, cada vez el agua está en menos manos, cada vez la gente que nos vende los alimentos está en menos manos y por lo tanto nos conducen, nos educan, nos enseñan cuál es el sistema de alimentación que tenemos que seguir para conseguir, pues lo que hemos hablado antes, una mayor cantidad de beneficios en una cada vez menos manos de gente. Bien, frente a esto hay muchas iniciativas, entre otras muchos de los huertos urbanos que se están haciendo en el mundo, que parten de ideas diferentes de lo que significa la alimentación. Y en este sentido, mi charla, un poco empieza ahora realmente, lo que os quería hacer es familiarizaros con ese vocabulario, esas cuestiones que son comunes a cualquier otra iniciativa alternativa en el mundo que vais a encontrar que quiere hacer una alimentación diferente, una alimentación basada en lo local, una alimentación sana y una alimentación asequible para todas las personas. En ese sentido, vais a encontrar aquí cuestiones que ya han salido y la primera que tenéis aquí es el manejo de los recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales? Los recursos naturales básicamente son, se ha dicho, uno es la tierra, entre ellas el suelo evidentemente, porque la tierra si no hay suelo no sirve absolutamente para nada, no se puede producir alimento, como sabéis se está acaparando, entonces necesitamos tierra. ¿Qué es lo primero que habéis hecho vosotros para el tema de los huertos? Pues estáis en el ayuntamiento para conseguir tierra. Hay gente que la ha tenido que ocupar, hay gente de todo tipo. La tierra es el recurso
natural número 1. Segundo recurso, que para nosotros parece, bueno, que lo tenemos fácil, ¿sabes? Hay sitios donde es mucho más difícil, el agua. Los recursos clásicos. Hay otros recursos que no reparamos porque están ahí a libre disposición de momento, que son la luz del sol, el aire. Las plantas necesitan aire para producir su metabolismo, como hemos visto antes, producir los recursos que normalmente no son limitantes y no nos tenemos que preocupar, excepto si hay un aire que tiene mucha polución. Pero hay dos recursos, y por eso estoy hablando de los recursos, que a veces no tenemos en cuenta y que son fundamentales si queremos realmente hacer una agricultura alternativa, diferente a la agricultura industrial. Y esos dos recursos son la biodiversidad y el conocimiento. Sin biodiversidad y sin conocimiento, aunque tengamos el resto de los recursos que os he estado contando, no podemos hacer nada. Y esto os lo digo porque a veces, y lo hemos vivido en algunas experiencias, se aprende tarde, y es mejor aprenderlo al principio que tarde, porque así podemos ir haciendo las cosas de una forma armónica y accediendo a todo. No nos basta con tener solo con que el ayuntamiento nos dé la tierra y nos ponga el agua, no, hacen falta más cosas. Voy a poner una pequeña anécdota que probablemente muchos de vosotros conozcáis. No sé si conocéis una finca, que es una de las más conocidas en Andalucía, porque fueron de los primeros que empezaron a hacer agricultura ecológica, que está ahí en la Sierra de Cádiz, en Villamartín, que se llama La Verde. Yo he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas con esta gente de La Verde, trabajando juntos durante muchos años, y me acuerdo que al principio esta gente procede de un movimiento jornalero, que todavía está muy activo, que ahora mismo es el Sindicato Andaluz de los Trabajadores, antes se llamaba Sindicato Obreros del Campo, y ellos pensaban en su un tanto ingenuo pensamiento al principio, que accediendo a la tierra se solucionaban todos los problemas, y esta gente ocuparon la finca, se pelearon con la Guardia Civil, los echó de allí, y cuando consiguen por fin la finca y consiguen por fin quedarse allí, se dan cuenta de que les faltan dos cosas fundamentales. Una es el conocimiento, porque ellos no eran agricultores de toda la vida, eran jornaleros que se ganaban la vida yendo de un lado a otro, tuvieron que aprender muchas cosas y muchas equivocándose, y es mejor aprenderla de otra forma, pues se sufre demasiado equivocándote y empezando de nuevo. Y otra es este tema que os digo tan fundamental, que es la biodiversidad. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es la clave que nos va a permitir realmente hacer una agricultura diferente. Una agricultura que no se base en cambiar un producto por otro, porque hay gente que entiende que la agricultura ecológica, en vez de echar una cosa, se echa otra. No, si hacemos eso, nos estamos equivocando desde el principio, porque lo único que vamos a hacer es encaminarnos hacia el fracaso y que nos cueste dinero y esfuerzo. La agricultura diferente, ya sea biodinámica, ya sea permacultura, ya sea intensiva, se basa fundamentalmente en un manejo adecuado de la biodiversidad, teniendo el conocimiento necesario para hacerlo. Y esto tenemos que asumirlo desde el principio, porque si no, no vamos a entender por qué se hacen las cosas y por qué es importante y necesario hacerlo. No es un capricho que sea. Bien, os voy a poner ahora un pequeño ejemplito para que entendamos un poco por qué os digo todo esto. Antes se ha hablado aquí del concepto de ecosistema, que es muy importante, porque el ecosistema es realmente el equilibrio que alcanzan los seres vivos con su medio para sobrevivir en unas circunstancias determinadas. Y eso se basa en la interacción que tienen esos seres vivos entre ellos. Un bosque, como este que tenéis aquí, es un ecosistema natural, en el que las personas, en principio, aquí, pues no han tocado, y se da un sistema que funciona solo, donde están sus productores, efectivamente, que hay hierba que hay ahí, está el suelo que hay debajo, que hay muchísimos seres vivos, hay animales que no los vemos, pero que están consumiendo, y todo se recicla, toda esa materia y energía, y están continuamente interactuando unos con otros. Bueno, pues la idea básica de cualquier sistema de agricultura alternativo es crear un ecosistema agrícola. Es decir, reproducir en la manera mejor posible dentro de las circunstancias y las limitaciones que tenemos un ecosistema, pero manejado en parte por nosotros y reconducido para que produzca los alimentos que queremos conseguir. Y esta es la idea fundamental de lo que tenemos. Entonces,
Ese tipo de ecosistema manejado para producir alimentos es lo que se llama, por gente que trabaja en estos temas y lo estudia, agroecosistema. Se va a ir a hablar, probablemente, si lo veis en texto, en sitio, del agroecosistema, que no es otra cosa que intentar aprovechar esos flujos, esos ciclos naturales de materia, de nutrientes que se dan en cualquier sistema vivo para que podamos producir alimentos. La ciencia que estudia los agroecosistemas se llama agroecología. Y la agroecología, además de estudiar toda la parte natural de cuáles son los organismos vivos que viven en el suelo, cuáles son las plantas, cuáles son los insectos que están interactuando, pone un especial énfasis en la persona, en los agricultores que manejan el sistema y en su situación. Es decir, un sistema solo es sostenible desde el punto de vista agroecológico no solo cuando está inserto de una forma armónica en su medio natural, sino cuando las personas que viven ahí están insertas también de una forma justa en su entorno social. Esto es muy importante para la agroecología. Tanto, todas las iniciativas que se interviene agroecológicamente no solo parten de un entendimiento de los ciclos naturales, sino también de una forma de entender la relación de las personas con la tierra y de las personas entre ellas a través de la producción y el intercambio que hacemos con los alimentos. Bien, una cosa muy importante, ya se habla aquí mucho, yo solo la nombro, es el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Digamos, la biodiversidad, en gran medida, es un equilibrio del suelo. Os digo esto porque hay gente que solo ve la biodiversidad cuando le entra por los ojos, pero es que la biodiversidad más grande de cualquier sistema, ya se ha dicho aquí, está siempre oculta a nuestra mirada porque está debajo del suelo. Muy importante mantenerla. Lo insisto más en esto. Hay otra biodiversidad que tampoco vemos, pero porque es muy pequeña y que es también esencial para el manejo de cualquier agroecosistema, que es la que conforma las relaciones de predación, yo lo voy a explicar la palabra predación, con perdón, dentro del sistema. Es decir, cómo se están alimentando unos seres vivos de otros ahí dentro y que en gran medida nos favorecen. Porque la inmensa mayoría de las plagas, incluso en los sistemas de agricultura industrial donde se echan productos químicos plaguicidas, el 80% de los bichos no se mueren porque los mate el insecticida. Si fuese solo por el insecticida no nos comíamos nada, ni con plaguicidas ni con nada. Se mueren porque existen todavía seres vivos, otros que se están alimentando de los insectos, y cuando eso se desequilibra le va fatal al sistema por muchos plaguicidas que echemos. Si encima además un sistema que queremos manejarlo sin tener que usar sustancias químicas de síntesis, pues con más razón nos tenemos que preocupar de que haya un equilibrio y de que haya una biodiversidad que permita que los organismos se controlen entre ellos. Porque las plagas y las enfermedades no es la existencia de un determinado hongo patógeno o de un determinado bichito predador que se coma las plantas,